Bienvenidos a una nueva entrega de nuestra guía de cine aquí en el canal de YouTube de la Biblioteca Regional. Ha llegado el verano, la parte más importante del curso, que es cuando termina un curso y los alumnos, los profesores, las familias y todos descansamos preparando el próximo curso. Es el momento de consolidar lo que se ha aprendido, de recuperar aquellos conocimientos que han quedado en el olvido y sobre todo es el momento de disfrutar. Esto lo hemos visto en el cine y en ocasiones de aquí, del verano, nos ha venido o bien un terror, como puede ser el caso de Tiburón, o Sé lo que hiciste el último verano, la nostalgia o el descubrimiento de tantas cosas como pueda ser el amor. Gracias al cine, gracias al verano, esta época nunca pasa de moda y esta época no se olvida en todo el año ni en toda la vida. Ay, esos amores veraniegos de juventud, cuando ya empieza a picar algo más que el sol. En nuestro viaje, en esta ocasión por los veranos del cine, nos vamos al año 1971, que es cuando se estrena Verano del 42. Una película dirigida por Robert Mulligan, con una deliciosa música de Michel Legrand y con una interpretación del joven Gary Grimes, que yo creo que a muchos de los que vimos esta película en nuestra adolescencia nos hizo enamorarnos también del personaje que interpretaba Jennifer O'Neill. La película es una mirada nostálgica, hoy vamos a tener tiempo para mirar con nostalgia al pasado. Desde los momentos en los que se rodaban y se estrenaban estas películas ya se mantenía una mirada nostálgica sobre el pasado y sobre todo sobre esas experiencias vitales que sobre todo en la adolescencia y sobre todo en esta época del verano se han trasladado a través del cine como ese momento en el que supone en ocasiones un rito iniciático, en ocasiones una experiencia que supone el paso a la madurez y quizá uno de los mejores ejemplos sea precisamente Verano del 42, ese grupo de amigos, cada uno con una personalidad muy diferenciada, pero al mismo tiempo complementaria hasta llegar a un punto. Esas aventuras, esas primeras experiencias con las chicas, ese sentimiento, esa sensación de hermandad y que, por lo menos en el caso del protagonista, el que interpreta al actor Gary Grimes, nuestro amigo Hermie en esta película, vamos a ver cómo transita la madurez a través no solo de esas aventuras, esas correrías con los amigos, sino con ese rito iniciático que puede suponer esa primera experiencia sexual. Y en esta ocasión, además, cuando hay un trasfondo romántico, un enamoramiento de esa mujer, algo mayor, unos 20 y pocos años, que mientras, recordemos, estamos en el año 42, mientras todos están veraneando en este pueblo de Nueva Inglaterra, su marido, el marido de esta joven, está combatiendo la guerra, es la época de la Segunda Guerra Mundial. La voluntad de ayuda es servicial, es un buen vecino, nuestro protagonista, pero vamos a ver cómo poco a poco esas aventuras con sus amigos van perdiendo interés porque está más interesado en los sentimientos que están haciendo en él por esta mujer. Como anécdota personal, yo recuerdo que la primera vez que vi esta película en mi adolescencia fue en donde pasaba donde paso todavía muchos fines de semana y vacaciones con mi familia en la Casa del Monte en Moratalla. Y justo la noche que estaban poniendo esta película, en aquellos momentos el tendido eléctrico era bastante precario y se cortó la luz. Justo en el momento, quienes vean la película saben que es uno de los momentos más álgidos de la película, cuando el joven, el adolescente, después de una relación que se va estrechando con esta mujer que tiene su marido en la guerra, y tampoco vamos a desvelar más cosas, pero hay una noche que parece que va a pasar algo y justo en el momento en el que parecía que iba a pasar algo es donde me quedé sin luz, así que pasaron años hasta que pude descubrir qué era lo que pasaba. Afortunadamente ahora entre el streaming, DVD y demás plataformas y servicios es más sencillo comprobar qué es lo que pasó con Jennifer O'Neill y con su joven enamorado adolescente en aquel ya mítico verano del 42. Llevad mucho cuidado con lo que hacéis con los coches en verano. Llevad mucho cuidado. Ese que acaba de pasar por ahí, verás tú. Me he referido a la nostalgia de los veranos pasados y continuamos con la nostalgia. En este caso, de nuevo,
a principios de los 60, año 1900, de los 70, perdón, a principios de los 70, en 1973, se estrena American Graffiti, de las primeras películas de George Lucas y desde luego la que se le consolida y que le hace ganar la confianza suficiente como para que 4 años después se estrene la película que lo cambió todo, La Guerra de las Galaxias. Pero en este momento lo que tenemos es de nuevo una mirada nostálgica. Avanzamos un poco en el tiempo. Si en el 71 Robert Mulligan nos había llevado al verano del 42, en el 73 George Lucas nos lleva al verano del 62. En concreto, a los últimos días del verano. Aquí casi debería sonar la canción del final del verano del dúo dinámico, pero lo que suena en la banda sonora de esta película es un conjunto de temas, un conjunto de canciones que nos trasladan a ese momento de principios de los años 60, con además no solo la música, no solo las costumbres de los jóvenes en ese momento, sino también los coches importantísimos en este momento, en el año 62 al que se refiere la ambientación de la película, en los que nos puede chocar muchísimo como era esa costumbre de pasarlo bien usado por la noche, consistente en sentarse en el coche y pasear a lo largo de una calle, en una dirección, en otra, encontrarse, saludarse, parar con el coche fuera de un restaurante, comer sentado en el coche, hacer carreras dentro del coche. Desde luego American Graffiti, si hace honor a su título y trata de ser un retrato, un calco de cuáles eran las costumbres a principios de los 60 en un pueblo no demasiado grande de California, es en esta película donde lo podemos ver. Y aquí lo que tenemos son esas historias que se cruzan. Ese personaje interpretado por Richard Dreyfuss, hoy vamos a hablar de él en alguna otra ocasión, en el que se enfrenta, como sus compañeros, al dilema de qué hacer una vez que termine este verano. Esto puede ser también una reflexión de las que nos pueda quedar hoy. Lo que puede suponer un verano para el curso siguiente que se abre cuando termine esa etapa de descanso estival. En este caso en concreto, por las edades de los protagonistas, tiene que ver también con el camino que van a tomar en la vida. Continuar los estudios, enrolarse en el ejército, viajar al extranjero, emprender un negocio, quedarse trabajando en el negocio familiar, en fin. Para cada personaje tenemos una aventura y lo que tenemos es ese hombre lobo, que es el sobrenombre del locutor de radio, que va interviniendo entre canción y canción, dando una ambientación, animando a los protagonistas, y tenemos una de las primeras apariciones de Harrison Ford en el cine. Tenemos esos guiños habituales en posteriores películas de George Lucas a los números THX 1138, que es el título de su primera película, pero que son unos guarismos que luego se repetirán como guiño cinéfilo, se pueden detectar en otras de sus películas. En suma, velocidad, adolescentes, pasiones y sobre todo esa mirada nostálgica que tiene mucho que ver con la ambientación musical, pero sobre todo con ese retrato, ese reflejo de toda una época, y cómo al final vamos viendo que los veranos van sucediéndose y en ocasiones esas costumbres no son tan distintas a las que se siguen manteniendo hoy día. Mira, yo ya sé que en el Mar Menor no se ha visto nunca un tiburón, pero yo debajo del agua no sé lo que hay. Que no me meto, que no me meto. Yo, todo lo que pase de la rodilla, eso para mí ya es peligro mortal. Ecuador de los años 70, Tiburón, año 1975, primer largometraje estrenado en cine de Steven Spielberg, y esta película lo cambió todo. El primer blockbuster entendido como cine, como película que se estrena en centenares de salas de cine, que además llega en una época muy concreta, muy señalada, en este caso en el verano, y que además supone un auténtico fenómeno social, un auténtico fenómeno de masas, y además tan influyente no solo en la parte artística o técnica, en cuanto a cómo rueda Steven Spielberg esta película, qué innovaciones supone, tanto narrativas como técnicas, sino que supone una influencia en el comportamiento de la sociedad. Desde que se estrenó Tiburón, nadie ha entrado, nadie que haya visto la película, o al menos algún momento, alguna secuencia, alguna imagen de la película, nadie ha entrado sin miedo al mar. Y le tenemos miedo al tiburón o a la medusa o a lo que sea que se oculta bajo las olas por esta película, como le tenemos miedo cuando estamos en la ducha a que alguien venga y nos clave un cuchillo
porque hemos visto por lo menos las secuencias, si no toda la película, Psicosis de Hitchcock. En este caso, además, en el caso de Tiburón, adaptando una novela de Peter Benchley que ni siquiera había salido todavía a la venta cuando ya se vendieron los derechos, tanto se veía que había tantas posibilidades en esta historia, y además con toda una serie de decisiones en cuanto a la forma de dirigir Steven Spielberg, que vistas hoy con 45 o 46 años de margen entre que se estrenó y la podamos ver, continúan siendo revolucionarias, impactantes y asombrosas. Estábamos ante una ópera prima cinematográfica de gran estreno, porque había dirigido antes capítulos de serie de televisión, como el primer episodio de Colombo, con ese plano, secuencia inicial, con un zoom que comienza con un coche que va por la calle hasta que vemos que la cámara está dentro de un edificio, dentro de una oficina, y esa cámara recorre esa oficina y ya comienza la serie. Unos movimientos de cámara que se componen de distintos movimientos, giros y encuadres con un sentido puramente narrativo, y que ya desde estos primeros trabajos Spielberg demuestra que es un maestro contando historias, contándolas con la cámara, con el movimiento, la ubicación y el encuadre de la cámara, y en este caso con un rodaje además tan complejo cuando tiene que ver con el mar y tiene que ver también con una criatura, con un tiburón que es un tiburón mecánico y que de alguna forma había que domesticarlo también. Pero en cualquier caso, una película que en algunos de sus momentos sigue reflejando comportamientos presentes hoy día, y los hemos tenido como ejemplo de manera bien reciente, y también supone una mirada sobre cómo se llevaba a cabo esa costumbre del veraneo que se pone de manifiesto en el momento en el que en esta película llega el 4 de julio y todo el mundo va a las playas, en este caso la localidad ficticia de Amity, pero situado en Martha's Vineyard, en la costa este estadounidense. Me refería a que seguimos viendo algunos de los comportamientos que aparecen en esta película, como el de ese alcalde con esa chaqueta con un tapizado inenarrable con fondo azul celeste y anclas de color blanco, que está dispuesto a cualquier cosa menos a cerrar las playas el fin de semana del 4 de julio, que es cuando viene todo el mundo. Y da igual si hay un tiburón que se está comiendo a los adolescentes, lo importante es que siga habiendo gente en la playa y que el negocio funcione. Hemos tenido ejemplos en fechas recientes de quién incurría en comportamientos muy similares en relación con la pandemia. Y es que Tiburón sigue siendo una película que se disfruta a todos los niveles, valorando la parte puramente narrativa, de entretenimiento, de película de tensión, algunos momentos de terror, y sobre todo con un trío protagonista, Roy Scheider, Richard Dreyfuss, que le habíamos visto antes en American Graffiti, y por supuesto Robert Shaw. Inolvidable su personaje de Quint y esa historia en la que nos cuenta un episodio real en el que tras el naufragio en la Segunda Guerra Mundial de un buque de guerra americano murieron decenas si no centenares de sus tripulantes, los que sobrevivieron al hundimiento devorados por los tiburones. Terror dentro de una película de terror. Ay, aquel verano del 85. Ay. Pero que hayan hecho una película sobre aquel verano tampoco fue para tanto. Y seguimos con la mirada nostálgica hacia los veranos del pasado. Nos vamos, en este caso, saltamos cronológicamente al año 2020, pero continuamos con la cronología que llevamos en cuanto a la ambientación de las películas de las que estamos hablando hoy. Nos vamos a situar en Verano del 85, una película dirigida por François Ozon en el año 2020 y que o estrenada en el año 2020, y que nos llevaba a ese año, 35 años antes del momento del estreno, en la costa francesa, con un joven de 16 años que está dispuesto a vivir todo lo que un joven de 16 años anhela en un verano de ese Ecuador de la adolescencia. Se puede comparar en cierta forma con esas experiencias de las dos primeras películas que hemos comentado hoy, Verano del 42, que además tiene el título muy parecido, y American Graffiti. En el caso de American Graffiti teníamos los coches, en el caso de Verano del 85 lo que tenemos son los ciclomotores, pero si en el verano del 42 teníamos esas relaciones de amistad, cómo van evolucionando las relaciones de amistad y cómo el amor se va metiendo de por medio, en este caso de Verano del 85, la película francesa, tenemos algo muy parecido. Tenemos un esquema triangular de relaciones entre dos amigos
en los que poco a poco, aunque ellos son inseparables o se convierten en inseparables a lo largo de este verano, va a aparecer un tercer elemento, en primer momento en armonía, en algún momento posterior en discordia, pero ese verano prometedor. Todos los veranos son prometedores, pero luego hay que ver cómo se desarrollan y además cómo los personajes, tanto el protagonista como los de su entorno, son capaces de compatibilizar su propia evolución personal con la trama que se nos está poniendo, que normalmente verano, adolescentes de por medio, la mirada nostálgica siempre va a hacer que la película sea más o menos entretenida. En este caso, además, ya vemos que hay una serie de conflictos que van llegando de una forma muy natural, muy orgánica, y que en cierta forma, aunque no todo el mundo haya vivido situaciones o conflictos parecidos, son tan comprensibles como naturalista es la forma en la que François Ozon nos coloca ante sus personajes, ante sus protagonistas y ante las circunstancias que la vida y el desarrollo de este verano les pone por delante. El problema no es lo que sepas sobre lo que yo hice el último verano. El problema es que lo voy a repetir este verano, y el que viene, y el siguiente, y el otro, y el de más allá. Dentro de ese revival del cine de terror con títulos muy significativos a mediados, finales de los 90, uno de los que no solo se repitieron con diversas entregas, sino que también forma parte esencial de las parodias, de esas parodias en este caso de cine de terror que son Scary Movie, y las parodias ya sabemos que cogen los elementos esenciales de un género, de un tipo de películas y los exponen como lo que son, como el arquetipo a partir del que burlarnos, y aquí sin duda uno de esos puntos de apoyo esenciales es Sé lo que hicisteis el último verano. Ha dado nombre, con ese título tan enrevesado, a programas de televisión y a canciones, pero en esta película, dirigida por Jim Gillespie en el año 1997, lo que tenemos es uno de esos lugares comunes tan habituales en el cine de terror. Tenemos los campamentos de verano, tenemos la pareja que se pierde, tenemos la cabaña en el bosque y tenemos el grupo de adolescentes que se ven envueltos en un embrollo con fatídico resultado y las consecuencias de sus actos les perseguirán desde la tumba. En este caso, un grupo de adolescentes, por cierto, un reparto más que importante, de mediados finales de los 90. Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr., Anne Hess. Todos parecía que iban a llegar a muchísimo más, no fue así. Y muchos se sorprenderán si en esta película del año 1997 descubren que está John Galecki, que recientemente ha adquirido mucha más fama en serie de televisión como uno de los personajes protagonistas de Big Bang Theory. En esta ocasión, como digo, tenemos a un grupo de adolescentes que una noche de verano, cuando vuelven de fiesta, atropellan a un vagabundo. Evidentemente, la situación es complicada, pero toman la peor decisión, que es ocultar, deshacerse del cadáver y tratar de ocultar lo que ha sucedido. Pasan los días, las semanas, los meses, pasa un año y cuando creen que ya todo ha quedado olvidado, resulta que comienza una persecución, una serie de muertes y sobre todo el malvado de turno, en esta ocasión con un gancho. Hemos tenido a Freddy Krueger con su garra, por cierto, ya que estamos hablando de Freddy Krueger, las garras de Freddy Krueger por aquí estaban, y tenemos también el cuchillo. Mira, también está aquí. Esto de verdad que no estaba preparado, pero lo tenía justo aquí en el atrecho. El cuchillo, el machete de Jason y casi la motosierra, que por cierto, la motosierra también la tengo, está ahí abajo. Lo que pasa es que si me acerco, me llevo con los cables el micrófono y tiro todo el chiringuito. Pero todos estos elementos comunes a las películas de terror de los años 70 y 80 tiene de nuevo su herencia aquí, en Sé lo que hicisteis el último verano. El gancho, el chubasquero amarillo y una persecución implacable, como todos estos personajes de películas de terror que mencioné anteriormente, que va a ir acabando uno por uno con todos aquellos culpables de esa situación. Además, con un castigo muy claro. Lo hicisteis mal, lo habéis ocultado, sois culpables, merecéis castigo. Pues bien, con esta enseñanza un poco tan sencilla, parece tratar de darse un barniz moralizante a los jóvenes de las generaciones de los años de mediados de los 90, que parecía que había que darles a ellos también alguna lección moral a través del cine de terror.
Pues aquí la tenemos, en Sé lo que hicisteis el último verano, ya desde el propio título, una acusación y un recordatorio de que tú lo habrás hecho mal, pero hay quien no olvida ni perdona. Un verano con amigos, en Italia y con Vespa, eso es insuperable. Y terminamos este repaso por la nostalgia cinematográfica veraniega con Luca, el último estreno que nos ha llegado a las pantallas de la mano de Pixar y en esta ocasión con un canto de amor de su director, de Enrico Casarosa, a Italia, a una Italia quizá idealizada, también ambientada en un pasado no demasiado concreto, pero más bien en torno a los años 50, 60, sobre todo por la presencia de la Vespa. Y ya me van saliendo los gestos italianos en las manos, porque esta película es, ya digo, una declaración de amor a esa Italia idealizada, de un pueblo ribereño, un pueblo de la Riviera Ligure, que en este caso vive las aventuras de dos preadolescentes, Luca y su nuevo amigo, que como signo distintivo tienen el que no son dos niños normales y corrientes, sino que son dos criaturas marinas que cuando salen a la superficie, algo parecido a lo que les pasa a las sirenitas, se transforman. Lo que pasa es que en este caso no pierden la voz, siguen hablando y pierden, no tienen cola, sino que tienen dos piernas, bueno, tienen una cola y dos piernas, y digamos que la cola les desaparece, se quedan con sus dos piernas, pierden sus branquias y su aspecto ictícola y se convierten en dos niños normales y corrientes a los que, ojo, porque el agua les puede volver a transformar en todo o en parte en esa criatura marina y van a vivir aventuras tanto ellos dos juntos, primero consolidando su amistad, como luego cuando llegan al pueblo de los humanos, a este pueblo precioso, por cierto, Enrico Casarosa, autor, director también, de un delicioso corto de Pixar que se titula La Luna, que en lo estético y en lo ambiental es precursor de este Luca y que de hecho permite que nos enamoremos, ya digo, de esa Italia idealizada, ese pueblecito en el que hay unos adolescentes, una adolescente, una chica deliciosa, encantadora, con sus famosos Santo Pecorino y con esa competición por tratar de ganar una carrera en el pueblo, además una especie de triatlón muy italiano en el que primero hay que nadar, después hay que pegarse un buen atracón de pasta y después subir en bicicleta hasta lo alto del pueblo, una prueba desde luego no apta para todo el mundo, pero una película muy apta para quienes mantienen vivo ese gusto, esa ilusión por la amistad verdadera, la amistad sincera que se tiene en la adolescencia, en la preadolescencia, cuando en el mejor verano de tu vida tienes junto a ti a tu mejor amigo o a tu mejor amiga y sois capaces de correr aventuras tan deliciosas como las que suceden aquí. En algún momento hay que estudiar, en algún momento el curso se ha terminado y hay que repasar o preparar el curso siguiente, pero en algún momento también el verano hay que disfrutarlo porque también está hecho para eso y el cine nos lo ha enseñado en unas ocasiones para pasar un susto, para pasar terror, para que te dé miedo meterte en el agua por si viene el tiburón y te come. También un aviso, precaución cuando se va con la Vespa o con el descapotable por la calle, por la carretera, no tengamos algún accidente y sobre todo el disfrute, que lo hemos visto en estas películas que hemos repasado hoy, de todo lo que tiene el verano por ofrecer y sobre todo disfrutarlo en amor y con amistad y buena compañía. No sabéis el mérito que tengo, con el asco que me dan los potingues, la semana de preparación mental que he llevado para grabar todo esto con la nariz untada de crema solar. Y lo peor es que encima de todo no me voy a la playa.